Análisis nodal para la resolución de circuitos eléctricos. El análisis nodal es un análisis en el cual, por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a lograr determinar diferencias de potenciales dentro de un circuito. ¿Sí? La ley de corrientes de Kirchhoff establece que en todo circuito o red de conductores la suma algebraica de las corrientes que concurren a un mismo nodo o recinto cerrado va a ser igual a 0. Dicho de otra forma, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Sí? Nosotros vamos a estar planteando entonces con esta ley de corriente de Kirchhoff sumatoria de corrientes en los distintos nodos para lograr obtener tensiones, diferencias de potencial entre distintos lugares de un circuito. ¿Sí? Para lograr esto tenemos que seguir una serie de pasos, las cuales están descritas acá abajo, los cuales son identificar los nodos principales, elegir uno de estos nodos como nodo de referencia, indicar las tensiones en los nodos restantes, aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff recientemente mencionada a esos nodos indicados y luego resolver el sistema de ecuaciones que vamos a armar en el paso 4 para obtener las tensiones necesarias para la resolución de este circuito. Entonces el primer paso es identificar los nodos principales. ¿Sí? Normalmente se confunde a un nodo principal como en un circuito donde vemos un puntito, y no necesariamente donde vemos un puntito es un nodo. Si se fijan, en este de acá abajo tenemos dos puntitos, pero sin embargo es todo un mismo nodo. ¿Sí? Voy a ir a marcar en gris. Todo esto que yo estoy marcando en gris es un mismo nodo. ¿Sí? No es que son dos nodos por tener dos puntitos, simplemente es un mismo nodo. Reconociendo a un nodo como todo aquel punto del circuito en donde ingresan tres o más ramas. Esto del centro no es una rama del circuito porque no tiene ningún elemento pasivo ni activo del mismo. ¿Sí? Los otros dos nodos principales de este circuito, uno es este que estoy marcando en amarillo y por otro lado es este otro que voy a estar marcando en color verde. ¿Sí? Ahí identificamos los tres nodos principales que tiene este circuito. Segundo paso, elegir un nodo como referencia. Hacer la aclaración acá que podríamos elegir cualquiera de los nodos como referencia. Es más, en este caso, solo por conveniencia vamos a elegir este nodo acá abajo, con lo cual al que lo colocamos como referencia normalmente lo vamos a hacer colocándolo como masa, por así decirlo, como un símbolo de tierra, indicando que este es nuestro nodo de referencia, pero podría haber sido el de color verde o el de color amarillo, también es válido. Cualquiera puede ser nuestro nodo de referencia. A medida que avanzamos avanzando en este video, en la resolución de circuitos, vamos a ver que el nodo de referencia nos va a servir elegirlo convenientemente para que nos sea más sencillo resolverlo, o según el enunciado del problema, por ahí nos conviene ponerlo en ciertos lugares o en ciertos nodos para obtener las tensiones nodales de forma de que yo llegara al resultado de ese problema de forma más sencilla. A medida que avancemos les va a quedar un poco más claro esto que estoy mencionando ahora. Entonces, paso 1 hecho, paso 2 colocar uno como referencia hecho, indicar las tensiones en los nodos restantes. ¿Sí? Esto es colocarle un nombre al nodo amarillo y al nodo verde. En nuestro caso normalmente lo hacemos con BA y BB. Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es encontrar tensiones. ¿Qué nos referimos a estas tensiones? Diferencia de potencial entre la referencia y el resto de los nodos. Es decir, nosotros el valor de BB nos va a indicar la diferencia de potencial entre la referencia y BB, y BA nos va a indicar la diferencia de potencial entre la referencia y BA. ¿Sí? Entonces ya le indicamos nombre, le indicamos las tensiones a los nodos restantes. ¿Sí? Le pusimos nombre a estos acá. El paso número 4 es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a todos los nodos indicados. Para esto hay una reglita de alguna forma que lo ideal sería pensar como que del mismo nodo usemos el punto como nodo, ¿sí? Más allá de que sea todo lo amarillo. Del nodo nosotros pensamos todas las corrientes salientes del mismo. ¿Sí? La sumatoria de estas corrientes salientes va a tener que darnos igual a 0. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos tres corrientes salientes. Yo voy a sumar, pongámosle a esta por nombre I1, I2 y esta que va hacia la derecha I3. Entonces mi ecuación va a ser que I1 más I2 más I3 va a ser igual a 0. Evidentemente una de estas corrientes va a tener que entrar al nodo, o dos entrar y una salir. Sin embargo, yo de momento no la conozco, y para que me sea más simple realizar el cálculo lo voy a plantear de esta forma. Aparte, siempre que yo estoy parado en cualquiera de los nodos, cuando estoy haciendo los cálculos, por ejemplo, yo tengo dos nodos, por lo tanto voy a tener dos ecuaciones, ¿sí? Con estas ecuaciones voy a llegar a un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí?
en el cual yo en el nodo que esté parado planteando la ecuación, en este caso va a ser el nodo BA, donde yo estoy parado para plantear mi ecuación, ¿sí? Siempre lo supongo a mayor potencial que mi referencia. Eso quiere decir que si está a mayor potencial que mi referencia y por un método convencional nosotros suponemos que la corriente va de positivo a negativo, sería que desde el positivo a negativo va la corriente, por lo tanto de BA a referencia va la corriente. Esto es lo que significa que siempre lo pensamos como a mayor potencial. Ahora simplemente nos queda colocarle valor a estas tres corrientes, ¿sí? En el caso de I1 es fácil porque tenemos una fuente de corriente la cual ya nos fija el valor de corriente para este camino. Ese valor de corriente es 1 ampere. Entonces esta ecuación sería 1 ampere más, si nos vamos a la corriente I2, yo tengo una resistencia. ¿Cómo calculo el valor de corriente en esta resistencia? Bueno, la diferencia de potencial entre BA y mi referencia, ¿sí? Que es entre donde yo tengo mi resistencia, dividida la resistencia, aplicando la ley de Ohm, ¿sí? ¿Cuál es el potencial que tiene aplicado esta resistencia? BA, que es lo que yo quiero obtener entre mi referencia y BA. Por lo tanto, acá va a ser BA sobre 8, ¿sí? En tanto que para la corriente I3, que es la que va a través de R1, yo tengo la diferencia de potencial entre BA y BB. Yo lo que voy a tener va a ser los potenciales directamente de BA hacia la referencia o de BB hasta la referencia. Entonces la diferencia de potencial entre estos dos valores es la resta de estos dos. Y como yo supongo que BA está a mayor potencial, yo estoy haciendo BA menos BB sobre el valor de esa resistencia internamente. Eso, entonces esta es mi primera ecuación. Para entender esto de otra forma, lo puedo graficar para entender por qué hago esta diferencia, ¿no? Si yo me imagino acá la referencia, este punto de referencia, ¿no? Que acá está la referencia, vamos a ponerlo así, y mido el voltaje, ahora ya saliendo un poco de lo técnico, pero sí para una forma de que nos sirva cómo pensarlo esto, ¿no? Y yo mediría distancias, ¿no? Desde esta referencia, yo tendría BA, pongámosle por acá arriba, y un BB por acá abajo. ¿Por qué dibujo el BB más abajo? Porque yo siempre que estoy en BA, estoy suponiendo que estoy a mayor potencial que el resto. Por lo tanto, supongo que BA está más alto que BB, entonces la diferencia de potencial, BA está positivo respecto a BB. ¿Cómo calculo esta diferencia? Y bueno, es el valor de BA menos el valor de BB. Es esta diferencia que yo tengo acá. Esto va a ser BA menos BB. En este caso, ¿sí? Y esto igualado a 0. Entonces esta es mi primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. No vamos al nodo B, vamos a hacerlo en color negro. También tengo tres corrientes, ¿sí? Salientes de este nodo. Pongámosles otra vez I1, I2 e I3. Pongámosle el nombre para que no sea más fácil. Entonces el nodo BB otra vez va a ser la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. En este caso yo ahora ya estoy parado en el nodo BB, por lo tanto yo supongo que el nodo BB es el que está a mayor potencial, tanto mayor potencial de A como mayor potencial de la referencia. Por eso planteo todas mis corrientes salientes de este nodo. Vamos al planteo de la corriente I1. Caso contrario, como hicimos al revés, en este caso yo, como estoy pensando que BB está a mayor potencial, entonces ahora el que está arriba es BB. Y acá abajo tengo BA. Otra vez, esta diferencia va a ser BB menos BA en este caso, ¿sí? Entonces mi planteo va a ser BB menos BA sobre 5 más la corriente I2 me la fija la fuente de corriente, pero en este caso va contraria a la que yo planteé. Entonces esto sería menos 3, ¿sí? Más la corriente I3, que en este caso es la tensión BB que yo tengo entre el nodo de referencia y mi nodo en color verde llamado BB, es la que tengo aplicada esta resistencia R3. Por lo tanto, acá sería BB sobre 10. Y esto igualado a 0. Y esta es mi ecuación número 2 de mi sistema de ecuaciones. Ahora, para poder trabajar esto, tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podría hacerlo de la forma que yo quiera. En este video, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a acomodar un poco para meterlo directamente en una calculadora y obtener los resultados de BA y BB, que era lo que planteábamos hacer en este ejercicio, ¿sí? Acomodemos la ecuación de arriba, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Separar por términos. Vamos a acomodarla acá, ¿no? Ecuación 1. Separo por términos. Tengo esto, BA sobre 8, lo hacemos un poquito más dividido, más BA sobre 5, menos
BB sobre 5. Esto igualado a 0. Ahora yo puedo agrupar términos en los que está BA, en los que está BB, y el 1 lo puedo, el término, este término que está solito lo puedo pasar para el otro lado, y de esta forma esta ecuación me va a quedar como BA 1/8 más 1/5 más, lo voy a poner así, BB menos 1/5, ¿sí? Esto igualado a menos 1, que es el pasar este 1 del otro lado, ¿sí? Y acá tengo la primera ecuación acomodada de una forma que me va a servir, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la ecuación 2. Déjenme desplazar un poco más para abajo para tener lugar. Entonces mi ecuación 2 también yo puedo separarla en términos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser esa separación de términos? BB sobre 5 menos BA sobre 5 menos 3 más BB sobre 10. Esto igualado a 0. Acomodo otra vez, siempre considerando, esta es la ecuación 2, ¿no? Siempre considerando acomodar la parte de BA primero, para a la hora de meter una calculadora no sea más sencillo. 1/5 más BB, tengo 1/5 más 1 sobre 10, esto igualito a 3, porque este menos 3 pasa del otro lado. Y ahí tengo las dos ecuaciones, ¿sí? Una ecuación por acá, ya acomodada. Ahora la vamos a pasar en limpio más abajo para poder ingresarla en la calculadora. Y otra ecuación por aquí, ¿sí? Con estas dos ecuaciones yo estoy armando mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para lograr obtener mi diferencia de potencial entre estos terminales, ¿sí? Acomodemos un poco esto llevado más prolijo para poder meterlo en la calculadora, en donde simplemente voy a reescribir las ecuaciones para que nos sea más fácil de ver, y luego lo vamos a ingresar en la calculadora para de paso también mostrarles cómo utilizar una de todas las calculadoras que hay, calculadora científica, que te permiten resolver sistemas de ecuaciones de normalmente este tipo de calculadoras hasta 3 incógnitas. Después hay aplicaciones para celulares en las cuales pueden resolver más sistemas de ecuaciones. ¿Ven? Acá ya está acomodado. Yo de acá directamente voy a obtener el valor de BA y de BB. Vamos a la calculadora, ¿sí? Esta que es la Casio FX 570 Plus, ¿sí? Es un emulador para PC, pero bueno, podrían tenerla en la realidad. Es más, es una de las que anda a la vuelta. ¿Cómo resolver esto? Vamos a mode, el 5, que son ecuaciones, y acá tenemos, en el primer caso es sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. El número 2 es sistema de ecuaciones con tres incógnitas, sería tres ecuaciones y tres incógnitas, y luego vamos a una cuadrática y una cúbica que no la vamos a ocupar en este caso. En este caso tenemos que apretar 1 entonces, y acá tenemos nuestro sistema en donde A va a pertenecer a esta columna, B va a pertenecer a esta columna y los términos independientes a la parte de C, ¿sí? Entonces en A nosotros que vamos a cargar 1/8, ¿sí? Más 1/5, que es lo que tenemos, ¿sí? Por otro lado, en B cargamos menos 1/5 y menos 1 para el término independiente. Otra vez, en BA tenemos menos 1/5 y en BB tenemos 1/5 más 1/10. Y término independiente de 3. Apretamos igual. Ya tenemos la resolución. El valor de BA va a tener un valor de 5,22. Vamos a meterlo acá. 5,22 volt. ¿Sí? Nosotros estamos determinando diferencia de potencial. Y el valor de BB va a tener un valor de 13,48. Redondeamos ahí. ¿Sí? 13,48 volt. ¿Sí? ¿Qué hicimos con esto? Nosotros de esta forma logramos determinar para este circuito las diferencias de potencial entre la referencia y mis nodos. ¿De qué me sirve esto? Yo a partir de esto puedo determinar cualquier valor necesario de mi circuito, es decir, puedo determinar la diferencia de potencial en R1 haciendo BA menos BB o BB menos BA. Puedo determinar la diferencia de potencial en mi fuente de tensión, que es BA, en mi fuente de corriente, perdón, que es BA, en mi otra fuente de corriente I2, que es BB, en la resistencia R3, que es BB, en la resistencia R2, que es BA,
como así también obteniendo estos valores de tensión VA, puedo obtener la corriente que pasa a través de R2, la corriente que pasa a través de R3 y también la corriente a través de R1, haciendo la diferencia entre estos dos potenciales. ¿Sí? Y ahí puedo realmente obtener prácticamente todos los parámetros del circuito habiendo planteado nodos. ¿Sí? Aparecen algunas variantes a esto que las vamos a ir viendo ahora a medida que avancemos un poco. Fijémonos, vamos a resolver un ejercicio un poco más completo, ahora en este caso, donde nos pide calcular la tensión en terminales de la fuente de corriente I1, es decir, nos pide determinar la diferencia de potencial entre estos bornes, ¿sí? Y la potencia disipada en la resistencia R4, por acá, ¿sí? La potencia que disipa esa resistencia. Bien, si queremos utilizar el análisis nodal para la resolución de este circuito, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántos nodos principales tiene este circuito. En este caso sí, los marcados con puntos son los nodos principales. Fíjense que este es uno de los nodos, ¿sí? Vamos a marcarlos en grisecito para no molestar. Acá tenemos uno de los nodos, este es otro de los nodos y este es otro, ¿sí? Contamos con 3 nodos. Acá es donde tenemos que determinar y elegir un nodo como referencia, ¿sí? Y otra vez, podría ser cualquiera de estos nodos la referencia. Analizando un poco lo que pide el ejercicio, nosotros necesitamos la tensión en esta fuente y obtener la potencia disipada por esta resistencia. Para este caso, por lo tanto, es conveniente poner el nodo de referencia en uno que sea común a los dos, ¿sí? Yo puedo poner la referencia de arriba para obtener la tensión por este lado y la otra tensión por este lado, llamando a esto BA, llamando a esto BB, ¿sí? Yo con BA ya tengo la tensión, la diferencia potencial en mi fuente de corriente, y con BB la diferencia potencial en mi resistencia R4, de ahí pudiendo calcular ya directamente la potencia disipada, ¿sí? Empecemos a plantear las ecuaciones. Fijémonos en BA, tenemos 4 ramas, por lo tanto vamos a tener 4 corrientes salientes. Entonces mi ecuación que yo voy a plantear, voy a tener 4 términos. Me voy a BB, otra vez exactamente lo mismo, 4 corrientes salientes. Mi ecuación va a tener 4 términos. Vamos a la ecuación de BA, por este lado, ¿sí? Corriente que sale para arriba es el valor de BA sobre estas dos resistencias en serie. Vamos a ponerlo separado, tenemos 14 más 5, ¿sí? Corriente que sale para arriba. Corriente en la rama de la fuente de corriente, 4 amperes, está fijada por esa fuente de corriente ahí, por lo tanto es 4 amperes. Corriente que va hacia la derecha está fijada por la corriente de la fuente de corriente I2, por eso vale 2 amperes. Y la rama de R5 es la diferencia de potencial entre estos dos bornes dividida la resistencia, ¿sí? Parecido al caso que vimos anteriormente. Entonces en este caso va a ser BA menos BB sobre 8. Recordar que siempre en el nodo que estamos parados nosotros lo estamos suponiendo como de mayor potencial, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con el nodo BB. Mi ecuación es para arriba tenemos menos 1 ampere, ¿sí? Esto puede ser confuso y traer problemas. ¿Por qué? Porque en esta rama me fija la corriente la fuente de corriente, ¿sí? Sin importar el valor de esta resistencia, la fuente de corriente va a fijar su valor, ¿sí? Es decir, por esta rama va a circular 1 ampere. ¿Por qué? Porque me lo fija mi fuente de corriente. Y podríamos pensar, ¿no? R2 va a poder tomar cualquier valor de resistencia. Si yo acá en mi circuito le pongo a R2 un valor de 300 ohm, por acá van a seguir circulando 1 ampere. Y en mi análisis nodal no voy a ver esa resistencia. Y es así, es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Mi fuente de corriente va a tener que acomodar el potencial, la diferencia potencial entre sus bornes para lograr hacerme circular en esta rama una corriente de 1 ampere, ¿sí? Es medio difícil pensarlo, pero vale la pena masticarlo y entenderlo esto, ¿no? Una fuente de corriente ajusta su valor de tensión para hacer circular 1 ampere por este circuito, en tanto que una fuente de tensión ajusta el valor de corriente. Es más fácil pensarlo de esa forma, ¿sí? Pero tener en cuenta eso, que sí va a modificar el circuito, modificar esta resistencia, pero sin embargo en esta rama, como es una fuente de corriente ideal, va a circular 1 ampere. Volviendo a lo que estábamos planteando, BB en este nodo, acá circula 1 ampere en sentido contrario, por eso es menos 1. Vamos a la rama de R4, tenemos
BB sobre 6, que es el valor. Por otro lado tenemos menos 2 en la rama de la fuente de corriente I2, y en la rama de la resistencia R5 tengo BB menos BA sobre 8. ¿Sí? Esto igualado a 0. ¿Qué me queda hacer con este sistema de ecuaciones? Acomodarlo un poco. ¿Sí? Lo voy a hacer de una forma un poco más rápida a lo que estábamos viniendo haciendo, ¿no? En donde yo separo BA, ¿sí? Todo lo que tengo en BA, 1 sobre 19, siendo este término, más 1 sobre 8, siendo este otro término, más todo lo que tengo en BB, en este caso es menos 1 octavo, y los términos independientes son 4 y 2, son 6, pasa para el otro lado, menos 6. Vamos a mi ecuación de acá abajo, otra vez acomodándolo, ¿no? BA tengo menos 1 octavo, más BB tengo un sexto, más 1 octavo. Esto igualado a menos 1 y menos 2 me dan menos 3, pasado para el otro lado 3 positivo. ¿Sí? Sistema de ecuaciones en el cual yo ya puedo obtener el valor de BA y el valor de BB. ¿Cómo vamos a hacer eso? Otra vez con el uso de la calculadora. ¿Sí? Limpiamos el sistema de ecuaciones y empezamos a cargar. Vamos a dejar por aquí y empezamos. 1 sobre 19 más 1 sobre 8 menos 1 sobre 8 y menos 6 por este lado. Menos 1 octavo, un sexto, más 1 octavo y 3. ¿Sí? Le damos igual. Tenemos un valor de BA de menos 38 volt. ¿Sí? El significado de este menos en el resultado a mí me significa que, como yo suponía que BA estaba a mayor potencial que la referencia, no es así, ¿no? Es que la referencia está a mayor potencial que BA. En el caso de BB me está dando menos 6 volt y otra vez lo mismo. ¿Qué significa menos 6 volt? Es que BB está a menor potencial que la referencia. Recordando que yo la referencia puedo ponerla en cualquier parte del circuito y estos resultados no van a dar exactamente iguales, pero tienen que tener concordancia. ¿Sí? Es decir, si yo pongo la referencia acá abajo, BA va a tener un valor de 38 volt positivo. A eso me refiero. Analizar con cuidado eso último que dije. Vamos entonces a analizar la tensión en la fuente de corriente. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer en una fuente de corriente es pensar un poco, ¿no? En qué sentido es la polaridad. Si mi fuente de corriente tiene una polaridad en este sentido, para hacerme circular la corriente en el sentido que la está siguiendo circular, significa que esta fuente está entregando energía al sistema. Si esta fuente de potencia, si esta diferencia de potencial está al revés, ¿no? En donde que el positivo está donde en este caso está el negativo y el negativo donde está el positivo, significa que esta fuente está absorbiendo energía del sistema porque tiene su polaridad inversa. ¿Sí? Vamos a suponer que es así. Entonces, si nosotros de entrada supusimos, cuando calculamos BA, que BA estaba a mayor potencial, es decir, nuestro supuesto de partida es que BA está a mayor potencial que la referencia. Entonces tendremos el más y el menos acá. Entonces mi fuente de corriente, vamos a ponerle tensión en la corriente I1, va a ser igual a menos BA. Si es menos BA es menos 38. Como resultado tengo 38 volt de mi tensión en mi fuente de corriente. Por otro lado, el cálculo de la potencia disipada en R4 es sencillo, ¿no? Potencia disipada en R4, hay varias formas de hacerlo. En este caso, como yo tengo la tensión, ¿qué puedo hacer? Tensión en la resistencia R4 al cuadrado sobre el valor de esa resistencia R4. En este caso vamos a hacer BB, porque es el valor que tiene la tensión aplicada en esta resistencia, sobre el valor de R4. BB en este caso es menos 6 al cuadrado sobre 6. ¿Sí? Se cancelan los 6 y me queda que esto está disipando 6 watts de potencia a esta resistencia. Y así, aplicando el método de nudos, pude llegar a la resolución de este problema. Nos vamos a otra variante. Veamos en este caso.
¿sí? Fíjense, es un circuito similar al que estábamos trabajando recién, vuelvo un poquito, ¿sí? Muy similar, en donde, ¿qué es lo que está cambiando? Que no teníamos hasta el momento, vamos a marcarlo eh, de algún color, que en este circuito empiezan a ver lo que son fuentes de tensión, en donde las fuentes de tensión no generan un problema siempre y cuando tenga una resistencia en serie, ¿sí? Si yo tengo una resistencia en serie, yo puedo determinar la diferencia de potencial entre dos bornes. Ahora, si yo no tengo si yo tengo una resistencia en serie, puedo determinar la corriente que circula por esa rama. Ahora, si yo no tengo la resistencia en serie, no puedo determinar la corriente que entrega en esa rama porque depende de todo el circuito extra, ¿sí? El que yo tenga una fuente de tensión solo entre dos nudos trae complicaciones que la vamos a ver a posteriori. En este caso, simplemente tener en cuenta que si yo tengo fuentes de tensión, hay que tenerlas en cuenta de la forma en que se las voy a mencionar ahora cuando resolvamos este circuito. La tensión en la fuente de corriente I2 es uno de los datos que me pide calcular, ¿sí? Vamos otra vez. Tensión de corriente I2, diferencia de potencial entre estos nudos. La corriente a través de R4, corriente a través de esta resistencia y la corriente a través de R1, ¿sí? En este caso vamos a resolverlo por nudos, que es lo primero que tengo que hacer, identificar los nodos principales. En este caso otra vez tengo 3 nudos principales. ¿En dónde me conviene poner la referencia? En este caso acá tengo solo una rama, pero yo podría ponerlo de este lado y tengo para calcular la corriente en R1 y me va a servir para determinar la tensión en I2. Si lo pongo de este lado también puedo calcular la corriente en R4 y la tensión en I2 directamente, y si lo coloco arriba puedo calcular las dos corrientes de una. Entonces en este caso termina siendo indiferente en dónde coloco mi referencia. Para el caso, solo por cercanía vamos a colocar la referencia en este lado, a este le vamos a llamar BA y a este le vamos a llamar BB, ¿sí? 3 nodos principales, uno como referencia, 2 nodos de potencial. Voy a llegar a un sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Del mismo caso que hicimos antes, planteamos la ecuación del nodo BA. Fíjense, tenemos 4 ramas. Por lo tanto, mi ecuación va a tener que tener 4 términos. Vamos con las fáciles, ¿sí? Aquí abajo va a ser BA sobre 12 más 6. Fuente de corriente es 3. Esta otra es BA menos BB sobre 10. En tanto que donde tengo una fuente de tensión, la forma de tenerla en cuenta es la siguiente. Va a ser otra vez BA, ¿sí? Complica un poco las cosas porque si yo no tuviese la fuente de tensión, ¿qué voy a hacer? BA menos BB sobre esta resistencia. En este caso va a ser BA menos BB. Pero como tengo una fuente de tensión, la forma de pensarlo es, tengo una fuente de tensión, perfecto. Esta fuente de tensión hace circular una corriente para allá. Bien, es en el sentido que yo propongo. Por lo tanto, sumo más 6 volt, que es la tensión de esto, sobre el valor de esta resistencia, ¿sí? Si lo analizamos finito de una forma teórica, tiene toda una explicación esa suma, pero si estamos analizando un método en donde yo quiero aprender de una manera un poco más mecánica la resolución de circuitos, es esta la forma, ¿no? Yo veo mi fuente, si acompaña o no a mi corriente, y va sumando o restando, ¿sí? No complica bastante lo que veníamos haciendo hasta el momento, solo hay que tenerlo en cuenta. Vamos con el nodo BB, también 4 ramas, entonces 4 términos. Fuente de corriente, menos 2. Rama de R2, tengo BB sobre 10. Rama de fuente de tensión a la izquierda, tengo BB menos BA. Fuente de tensión en este caso va contraria a mi corriente, ¿sí? Me hace circular una corriente contraria a la que yo estoy planteando desde el nodo BB, por lo tanto va menos 6 sobre 8, ¿sí? Rama de la derecha de fuente de tensión B1, tengo BB menos 12, porque la corriente me la hace circular en un sentido opuesto, ¿sí? Esta fuente me la haría circular en un sentido opuesto a la que yo planteo, sobre el valor de 4, ¿sí? Esto igualado a 0.
Ahora, al igual que los casos anteriores, ¿qué me queda hacer con esto? Acomodarlo. ¿Sí? Veamos. Tengo BA 1 sobre 18, primer término, más 1 sobre 10, más 1 octavo, más BB. Tengo menos un décimo, menos 1 octavo, y del otro lado tengo menos 3 y esta parte del circuito, esta parte del sistema, perdón. Entonces, menos 6 octavos también. ¿Sí? Esta es la ecuación de BA. Con la ecuación de BB tengo BA, en donde tengo menos 1 octavo, menos 1 octavo, y me está faltando una parte acá. Esta, bueno, ahora me doy cuenta, fíjense, de los errores hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que algo estábamos haciendo mal? Por esto, ¿sí? Yo no se los mencioné antes, se los voy a mencionar ahora, sirve que nos aparezca. Los términos cruzados, es decir, este término con este término que yo estoy dibujando acá, deberían ser iguales. ¿Y qué pasa? Yo veía que me estaba faltando un menos 1 sobre 10, ¿sí? Y me doy cuenta que en este término, que corresponde a esta rama, puse solo BB sobre 10, en donde me olvidé el menos BA. ¿Sí? Entonces de acá yo sé que sale menos 1 sobre 10, ¿sí? Recuerden que todos los términos tienen que ser iguales, ¿sí? Más BB, ahora sí, paréntesis, y acá que tenemos en BB 1 sobre 10, 1 octavo y 1 cuarto. ¿Sí? Tengo 2 para este lado, más 6 octavos, más 12 cuartos. ¿Sí? Esos 6 octavos y los 12 cuartos salen 6 octavos pasados para el otro lado y 12 cuartos, esto, pasado para el otro lado. ¿Sí? Y acá me queda mi sistema de ecuaciones armadito. De acá yo voy a tener el valor de BA y el valor de BB. ¿Sí? Otra vez con la calculadora. Limpiamos un poco esto. Tuki. Y vamos. En BA, 1 sobre 18 más 1 sobre 10 más 1 octavo. BB, menos 1 sobre 10 más, vamos a poner así, menos 1 octavo. Y por último tengo menos 3 menos 6 octavos. ¿Sí? Le cargo todo de uno en la calculadora para no tener que hacer cálculos auxiliares antes. Menos 1 octavo más menos 1 sobre 10. Y del otro lado tengo 1 sobre 10 más 1 octavo más 1 cuarto. ¿Sí? Esto de la calculadora se puede hacer de una forma más fácil. Lo hago de esta forma simplemente porque lo estoy haciendo con el teclado de la computadora y me queda más cómodo utilizar estas teclas, ¿no? 12 dividido 4. Acá podemos utilizar el de fracción y queda distinto. Cargado el sistema. Llego a mi valor que BA tiene un valor de menos 5,9. Vamos a ponerle. Menos 5,9 volt. En tanto que BB 9,31. 9,31 volt. ¿Sí? Entonces, tensión en la fuente de corriente. Otra vez, similar al caso anterior, mi fuente de tensión, de entrada yo la pienso así, ¿no? Potencial, como que esta fuente está entregando energía al sistema, entonces el positivo lo tiene por donde sale la corriente de mi fuente. Por lo tanto, tensión en la fuente de corriente va a ser igual a menos BA, y esto va a ser igual a menos 5,9. Tengo 5,9 volt. Corriente a través de R1 y R4. R1
va a ser la corriente de esta rama, desde BB hacia BA. ¿Qué es lo que pasa? Yo esa corriente ya la planteé, ¿sí? Acuérdense que yo cuando planteo acá, planteo sumatoria de corrientes igual a 0. Entonces yo esta corriente ya la planteé. ¿En dónde la planteé? Acá. ¿Y en qué otro lado? Acá. ¿Sí? Vamos a decir, pero esos dos términos son distintos. Y sí, ¿por qué son distintos? Porque si yo la miro acá abajo, si utilizo esta ecuación estoy diciendo que va de BA a BB. Si utilizo esta otra ecuación estoy diciendo que va de BB hacia BA. ¿Sí? Puedo utilizar cualquiera de las dos. Si me da negativo significa que era al contrario. ¿Sí? Usemos la que está arriba, solo porque viene arriba. ¿Sí? Entonces esa corriente a través de R1 va a ser igual, dijimos, a BA menos BB más 6 todo sobre 8. Vamos a bajar un poquito porque no entra. Todo sobre 8. ¿Sí? No me queda más que reemplazar los valores. Tengo menos 5,9, ¿sí? Siempre respetando los signos. Menos 5,9 menos 9,31 más 6 sobre 8. Nos vamos a la calculadora. Volvemos al modo normal para hacer esto. En donde tengo menos 5,9 menos 9,31 más 6 sobre 8. Esto me da menos 1,15. ¿Qué quiere decir? Que esa corriente vale menos 1,15, ¿sí? Amper. ¿Qué quiere decir? Menos que iba circulaba al revés de como yo la planteé. Utilizando la ecuación de arriba, fijémonos, es la ecuación del nodo BA. Entonces, contrariamente a lo que yo dibujé, en realidad yo estaba suponiendo que esa corriente iba a estar yendo de BA hacia BB. ¿Sí? Como me da negativo, menos 1,15, yo sé que en realidad esa corriente, como está circulando a través de R1, es así. ¿Sí? De BB hacia BA. Si ya mirando acá, obviamente podemos intuir que BB está a mayor potencial que BA, por lo tanto la corriente va a ir de BB hacia BA. Pero valía la pena mostrarlo de esta forma. Por lo tanto, que la corriente en R4, otra vez, es lo mismo. ¿Dónde está el planteo de R4 en la ecuación? En BB. ¿Sí? Si yo me voy, vamos a marcar en otro color, que nos llamamos este. ¿Sí? Este es el planteo. ¿Sí? Siempre planteando que esa corriente va de BB hacia la referencia. Entonces, vamos otra vez a plantear nuestra ecuación. ¿Sí? Corriente en la resistencia R4, creo que era. ¿Sí? En la resistencia R4 va a ser igual, entonces, como dijimos, BB menos 12 sobre 4. ¿Sí? Reemplazo el valor de BB, tengo 9,31 menos 12 sobre 4. Usamos la calculadora, limpiamos esto que tenemos. Tengo 9,31 menos 12 sobre 4. Tenemos un igual de menos 0,67. Menos 0,67. Dejémoslo ahí, amper. ¿Qué quiere decir? Que nuestra corriente, nuestro planteo inicial, ¿cuál era? Que nuestra corriente iba así. Nos dio negativo, significa que realmente esta corriente va para allá. ¿Sí? Va desde mi referencia hasta BB, ¿sí? No que viene hacia abajo. ¿Sí? Va desde mi referencia a BB. También es deducible porque desde la referencia hasta BB tengo 9,31 y mi fuente era de 12 volt. De alguna forma como que le está ganando a la diferencia potencial que tengo entre la referencia y BB. ¿Sí? Resolviendo de esta forma este ejercicio. ¿Hay más variantes? Sí, hay más variantes. Y se las estuve mencionando hace un ratito. En el cual puede pasar algo como esto, ¿no? En donde nos aparece este inconveniente. ¿Sí? Fuente de tensión sin resistencia en serie. Y para colmo, complicaciones entre dos nodos principales. Fíjense, en este circuito ya tengo
4 nodos principales, uno ya está marcado como referencia y el resto es A, B y C. ¿Sí? Esto me complica un poco la resolución de este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo en A puedo plantear la sumatoria de corrientes, ¿sí? Igual a 0. Pero ¿qué pasa en C para este lado y en B también para el mismo? Tengo una fuente de tensión en donde me faltan datos para de alguna forma en esta rama poder estimar así en base a incógnitas la corriente a través de esa fuente, ¿sí? No la puedo calcular. Entonces acá aparece una forma de resolverlo denominada supernodo, ¿sí? Que no es más que no sigue siendo, ¿no? La aplicación de la ley de Kirchhoff, nada que en B aplicada la ley de corriente de Kirchhoff a solo un nodo, como lo estamos haciendo acá, lo vamos a hacer a un recinto cerrado. ¿A qué nos referimos con esto? Yo hago un recinto cerrado acá, en el cual a esto le llamamos supernodo, ¿sí? Y digo que todas las corrientes salientes de este supernodo, ¿sí? Si yo me fijo son 4 las ramas que tiene, esta suma de corriente tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y ahí estoy aplicando lo que es supernodo, ¿sí? Veamos, la ecuación de la malla del nodo BA la puedo plantear con lo que ya conozco hasta el momento. Por lo tanto va a ser BA sobre 6 más 4 menos 6, ¿sí? Fuente de corriente que me fija la corriente por este lado. Esto igual a 0, ¿sí? Ventaja, de acá ya puedo despejar el valor de BA sin tener que meterlo en los cálculos. Por otro lado, en estos nodos, ¿qué ecuación yo puedo sacar acá? Y que BC menos BB va a ser igual a 15 volt. ¿Sí? ¿Por qué BC menos BB igual a 15 y no BB menos BC? Bueno, ¿por qué? Porque esto viene de la mano de que no es lo mismo decir BBC que BCB que BBC, ¿sí? Siempre el que está primero es el que se supone que está a mayor potencial respecto al otro, ¿sí? Y siempre estamos haciendo el de mayor potencial menos el de menor potencial. En este caso esto sería BCB, ¿sí? No nos vamos a confundir con esto, lo voy a borrar. Pero eso es lo que sería mayor potencial del lado de C, es decir, esto está apuntando al lado de C, por lo tanto es el que va primero, ¿sí? Esto sería, yo acá tengo una ecuación, dos ecuaciones, como tengo 4 nodos, una referencia, yo sí voy a necesitar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, me falta una ecuación que sale del supernodo en color rojo, ¿sí? Mi ecuación número 3, voy a borrar esto porque no me va a entrar la ecuación sino, mi ecuación número 3, ¿qué va a ser? La suma de estas corrientes igual a 0, vamos a ponerle para indicarlas I1, I2, I3, I4, solo para verlo, ¿no? En donde esa ecuación va a ser que I1 más I2 más I3 más I4 sea igual a 0, ¿sí? Ley de Kirchhoff aplicada a un recinto cerrado y no simplemente un nodo, en la cual también aplica, ¿sí? A este método de resolución se le llama supernodo, como ya se los mencioné antes. I1 es igual a menos 4, corriente para allá arriba distinta. I2 vale BC sobre 15, en tanto que I3 vale BB sobre 14 más 6, y por otro lado tenemos más 6, ¿sí? El valor de I4. Y acá tengo mi tercera ecuación. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, esto ya lo puedo meter directamente en la calculadora y obtener mi resultado, ¿sí? Vamos a plantearlo como que queremos poner todos estos valores en la calculadora. Entonces yo para acomodar este sistema de ecuaciones tengo que hacer BA un sexto más BB 0 en la ecuación 1, ¿no? Más BC 0 igual a 2. Esta ecuación 1. Ecuación 2. BA 0 más BB menos 1 más BC 1 igual a 15. Por último, BA 0 más BB 1 sobre 20 más BC 1 sobre 15 igual a
menos 2 en este caso. ¿Sí? Esto hay que ingresarlo en la calculadora y vamos a obtener los valores de BA, BB y BC. ¿Cómo hacemos eso? Modo 5, 3 cociente con 3 incógnita, el 2. Y acá a cargar los valores. 1/6, 0, 0 y 2. 0, menos 1, 1 y 15. 0, 1 sobre 20, 1 sobre 15, menos 2. Terminamos la resolución. Esto me está diciendo que BA tiene un valor de 12. Eso se me fue todo. BA tiene un valor de 12. BB menos 25,71. Menos 25,71. Y BC tiene un valor de menos 10,71. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo esto son tensiones. ¿Sí? Y ahí, bueno, obtuve las tensiones nodales de este circuito. Que era una corriente de la fuente de tensión. Esto también puede ser un problema en donde yo voy a borrar un poco para entrar en detalle aquí. En donde con los datos, yo antes me era sencillo calcular las corrientes en alguna rama, pues yo decía, bueno, me fijo en la ecuación en donde planteé la corriente, por ejemplo, esta en R1, yo la tengo planteada, es esta. ¿Qué pasa? Para el supernova acá adentro no planteé ninguna ecuación de la corriente. ¿Y en qué me tengo que basar? En analizar qué pasa en cualquiera de estos dos nodos por separado. Por ejemplo, vamos al B. Analizo Kirchhoff acá. Tengo 6 amperes que salen para allá. Esta corriente la puedo calcular. Normalmente, vamos a borrar esto, perdón, porque nosotros la suponemos saliendo esta corriente, ¿sí? Esta corriente, ¿cuál es? Sí está planteada y es esta, ¿sí? BB. Esta corriente va a ser, vamos a colocarlo, BB es, vamos a ponerle I1 por ahora, y esta la vamos a poner saliendo también, la vamos a poner I2, ¿sí? Entonces yo sé que I2 más I1 más 6 tiene que ser igual a 0, en donde I2 es el valor que yo quiero obtener. Por lo tanto, vamos a ir un poquito más abajo. I2 es el que pasa por la fuente de corriente. Por lo tanto, I2 va a ser igual a menos I1 menos 6. ¿Sí? ¿Cuánto vale I1? Dijimos acá. BB sobre 20 menos 6. Vamos a seguir reemplazando. BB menos 25,71 sobre 20 menos 6. Esto va a ser igual a I2. Vamos a la calculadora. Volvemos a lo inicial. Y tenemos menos 25,71 sobre 20 menos 6. Corriente en la fuente de tensión menos 7, ¿sí? Menos 7,28. Menos 7,28 amperes. ¿Podemos analizar lo mismo por arriba? Sí. ¿Qué vamos a hacer otra vez? Todas las corrientes salientes. Debería dar lo mismo, si no en algo le estamos pifiando. En donde hay que ponerle, vamos a poner nombre también para que sea más fácil. I1, I2, I3. En donde, ¿qué voy a plantear en este caso? Que I3 va a ser igual a menos I1 menos I2. Veamos, valor de I1 es BC sobre 15. Está planteada acá. Valor de I2, si no recuerdo mal, hay una fuente de corriente ahí que me va hacia abajo. Menos 4 el valor de I2 entonces, porque tengo una fuente de corriente 4 amperes que va ingresando para abajo. Menos 4. Y esto, perdón, es menos. Ah, acá me comí un menos. ¿Sí? Esto termina siendo más. Este resultado no está bien. Ahora lo reemplazamos por el correcto. ¿Sí? Me di cuenta cuando lo hice acá. Vamos a ir reemplazando. En este caso va a ser menos BC
menos, tengo menos 1071 sobre 15 más 4 termina quedando, y en este vamos a resolver los dos casos. Esto debería darnos en ambos casos lo mismo. Vamos a traer la calculadora a este, vamos a ver si me lo deja reemplazar. Este termina siendo más, la corriente menos 4,71, ahora menos 4,71 amperes, y la otra ecuación tengo 1071 15 más 4, eso, más 4, 4,71, 4,71, ¿sí? Che, pero acá te dio negativo y acá te dio positivo. Sí, ¿por qué? Si ustedes miran acá, esta I3 la planteé para abajo y esta I2 la planteé para arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en realidad la corriente va de arriba hacia abajo. Pues fíjense, la que la planteamos arriba hacia abajo dio positivo, la que la planteamos de abajo hacia arriba dio negativo, ¿sí? Perfecta resolución. Y ahí terminó la resolución de este circuito y pudimos ver cómo calcular la corriente a través de una fuente de tensión cuando utilizamos el método de análisis nodal con un supernodo. ¿Había una forma más fácil de resolver este ejercicio? Sí. ¿Qué problema teníamos? Que la referencia ya estaba planteada y el resto de los nodos. Pero yo podría haber planteado algo, por ejemplo, como este. Mismo ejercicio, planteados distintos los nodos. ¿Sí? Fijémonos qué pasa en este caso. Referencia acá abajo, BC, BA, BB. ¿Sí? Ecuación de BA, perfecto. Puedo plantear las ecuaciones. Ecuación de BB, perfecto. Puedo plantear todas las corrientes. BC, ¿me hace falta plantear una ecuación? No me hace falta plantear ninguna ecuación, porque cuando yo planteo nodos, uso la ley de corrientes de Kirchhoff para obtener ¿qué? La diferencia de potencial entre este punto y la referencia. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Me la está fijando mi fuente de tensión, ¿sí? Entonces yo ya sé que el valor de BC va a ser igual a 15 volt. Chao, ¿por qué? Porque está fijándolo mi fuente de tensión. Ojo, dependiendo para... Si la polaridad estaría al revés de esta fuente de tensión, tendría el más acá y el menos ahí, sería menos 15. ¿Por qué? Porque yo siempre supongo que mi nodo está mayor potencial que la referencia. En este caso, como está planteado, es BC igual a 15. ¿Sí? Tengo BC, planteo la ecuación de BA como ya lo conozco, sería esta para el nodo C. Vamos para el nodo A. Tengo menos 6 de la izquierda, más 4 para abajo, más BA menos BB, en este caso, sobre 6. Ecuación del nodo B. Entonces, voy a tener BB menos BC sobre 15, más BB sobre 20, la parte de abajo, 6 y 14, y arriba, más BB menos BA sobre 6. Esto igual a 0. ¿Sí? De acá armo mi sistema de ecuaciones. Otra vez, vamos a armarlo acá. BA. Estoy en la ecuación. Vamos a hacerlo así como está organizado, ¿no? La ecuación de arriba, BA de 0, más BB 0, más BC 1, igual 15. Ecuación de abajo, BA un sexto, más BB menos un sexto, más BC 0, igual a menos 4 más 6, 2 positivo. Última ecuación de abajo, tengo BA menos un sexto, más BB 1 sobre 15, más 1 sobre 20, más un sexto, ¿sí? Más BC menos 1 sobre 15 y nada más, igualito a 0 en este caso. Sistema de ecuaciones armado. De acá yo voy a obtener valores de BA, BB y BC, que representan la diferencia potencial entre este nodo y este para BA, este nodo y este para BC, este nodo y este para... Perdón, este para BA y este para BB, antes me confundí, ¿sí? Que más allá de que este circuito sea similar al que planteamos anteriormente, al ponerle referencia de otro lado, el valor de BA, BB y BC van a tener valores distintos, sin embargo tienen que tener una concordancia
entre ellos. Bien, coloquemos esto en la calculadora. 5, 2. Tenemos 0, 0, 1, 15. Un sexto menos un sexto, 0 y 2. Menos un sexto, 1 sobre 15 más 1 sobre 20 más 1 sobre 6 igual, y en BC tengo menos 1 sobre 15. Esto igualito a 0, y sacamos los valores por este lado. BA 37,71 vol. BB 25,71. BC 15. Bueno, esto era lógico, ¿no? Si ya lo está planteando de entrada, ¿no? Ya es una suposición, algo que planteamos nosotros de entrada. ¿Sí? Con estos valores determinadas tensiones nodales y la corriente de la fuente de tensión otra vez. Es lo mismo. Analizo acá en la referencia o analizo acá en C leyes de Kirchhoff, en donde otra vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Plantear todas las corrientes salientes aquí. O lo mismo en la referencia, ¿sí? Puedo plantear las corrientes salientes acá. Esta la puedo obtener de la ecuación de la malla B, esta la puedo obtener de la ecuación de la malla A, o simplemente 6. Y me tiene que dar esta. Y por este lado sumo estas tres corrientes y despejo la que yo quiera. Y ahí voy a obtener la corriente en mi fuente de tensión, ¿sí? Yo creo que de esta forma pudimos barrer por todos los distintos tipos de ejercicios que le pueden aparecer en el análisis nodal, ¿no? En donde solo tengo resistencias con fuente de corriente, en donde solo tengo resistencias con fuentes de corriente y fuentes de tensión, pero que esas fuentes de tensión tienen resistencias en serie. Otro caso fue en donde tenemos una fuente de tensión entre dos nodos principales y ninguno de estos es la referencia. Y este último caso es en donde tengo una fuente de tensión entre dos nodos principales, pero yo elijo uno de estos como referencia, en el cual vimos que este mismo ejercicio, que fue el que resolvimos acá arriba, tuvimos que aplicar el supernodos, en tanto que este simplemente es el mismo, pero yo al cambiar mi elección de la referencia, simplifiqué un poco la resolución y pude llegar al valor probablemente de una manera más sencilla, ¿sí? Pero tengo entre la referencia y mi nodo una fuente de tensión, ¿sí? Podríamos analizar la concordancia entre estos resultados, ¿no? Entre que yo lo que hice fue calcular BA entre la referencia, BC y la referencia, BB y la referencia. Y yo me fijo, comparado a este otro ejercicio, lo que cambié es la referencia con BB, ¿sí? Entonces fíjense que el valor de BB acá debería dar igual nada que con signo cambiado, porque estoy cambiando, en este caso yo estoy suponiendo BB a mayor potencial que la referencia, y en el caso de arriba estoy suponiendo que acá BB está a mayor potencial que la referencia. Estoy cambiando las puntas del tester del lugar para medir de alguna forma. Fíjense que en este caso me da menos 25,71 y en el otro me da 25,71 positivo, ¿sí? Lo mismo podría ser si yo calcularía la diferencia potencial entre este nodo y este nodo, BA menos BC, bueno, como están ubicados igual va a ser la misma, pero BC menos BB va a ser igual a 15, bueno, también está planteado acá, pero es lo mismo que nos dio en el caso anterior. Y si yo calculo BA menos BB, va a ser igual, se lo dejo para que lo prueben ustedes, BA menos BB es la diferencia potencial de estos nudos, que va a ser igual a este último caso, entre la referencia y BA, a BA, ¿sí? Entonces yo sé que en el caso anterior, BA menos BB me va a dar, en este caso, BA, por cómo yo cambié los nodos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las formas que yo resuelva el ejercicio tengo que llegar a los mismos resultados. Además, si calcularíamos la corriente acá en mi fuente de tensión, voy a llegar a los mismos resultados de corriente que llegué anteriormente. Y esto es lógico, porque no puede depender un resultado de donde yo elija mi nodo de referencia o las tensiones, ¿sí? Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, no hacerlo mecánicamente sin entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lograr entender nos va a servir para analizar resultados, analizar qué es lo que estamos planteando y ver si realmente está bien.
Analizar esto, cambiar el nodo de referencia de lugar y analizar los resultados es una buena estrategia para lograr entender lo que realmente estamos haciendo. Bueno, y con esto los dejo de aburrir y terminamos con lo que es el análisis nodal para resolución de circuitos eléctricos.